más, porque todo se requiere con esfuerzo. No, las cosas nunca se llega a nada ni a ninguna parte, así nomás. Siempre se requiere de un esfuerzo. Vamos a continuar con nuestro estudio. Ustedes ya tienen el folleto, todos lo tienen, ¿verdad? El segundo folleto de esta jornada, poniendo el fundamento. Bien, vamos a la página número 12. La página número 12. Y hoy vamos a tratar sobre los rudimentos de la fe cristiana. Los rudimentos de la fe cristiana. Si tomamos en cuenta los versículos 1 de Corintios 3, 16, y quisiera que alguien lo lea rápido. Primero a los Corintios capítulo 3, verso 16. Bueno, lo busca y me ayuda ya mismo. Hasta eso tomaremos en cuenta el texto que está aquí mismo en el texto. Hay un texto, ¿no? Primera de Pedro 2, verso 4 y 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tomemos en cuenta que nos habla la Biblia, la palabra de Dios, en primer lugar, de ser edificados. Este término de edificar, por lo general, en su mayoría, al escucharlo, pensamos en la construcción de una casa, en la construcción de algo, ¿no? Voy a poner aquí la palabra construir. Entonces dice que el creyente tiene que ser edificado. A su vez es como que nosotros fuéramos una casa. Y en efecto, la Biblia dice que nosotros somos casa de Dios. ¿Sí? Entonces no sé si alguien tiene el texto de Corintios que les pedí y me lo lee fuerte. Bien. Nosotros está diciendo que somos templo, también dice que somos casa y también nos compara el Señor como un tabernáculo. ¿Sí? Entonces, nosotros como templo, como casa, como tabernáculo, pero dice casa de Dios, un templo de Dios. Dice que somos morada de Dios. Estoy aquí resumiendo porque son muchos los textos que dice. Y si nos ponemos a leer todos los textos, pues yo no voy a avanzar, entonces tengo que avanzar. Entonces, en los diferentes textos, en sí, la palabra de Dios en su contenido dice que somos casa, que somos tabernáculo, que somos templo de Dios, que somos templo del Espíritu Santo. Entonces,
Una casa se construye, una casa se edifica. Y para edificar una casa, antes que todo, se pone los fundamentos, ¿sí? Se pone los fundamentos. Esos fundamentos los vamos a llamar de otra manera, cimientos, ya dentro de lo que es construcción. Hablamos de poner los cimientos. Estos cimientos, principalmente estos cimientos, entonces hablamos de las primeras cosas al construir. ¿Sí? Entonces, póngame atención aquí un instante. Para hablar de esto, de una construcción y hablar de fundamentos, la persona tiene un plano, tiene algo, una guía, ¿no es cierto? Y empieza a trabajar con las primeras cosas que son los cimientos. Estas primeras cosas que son los cimientos es lo que estamos llamando bíblicamente rudimentos. Estos rudimentos o cimientos, ¿por qué lo llamamos fundamento? Lo llamamos fundamento porque sobre eso se va a construir todo, ¿sí? Sobre esos cimientos, sobre esos muros internos que no se ven, mire, no se los ve, están debajo de una construcción. Aquí miramos columnas, miramos paredes, todo lo que se pueda adornar, acomodar, lo bonito de una casa, de un edificio, está a la vista de las personas, pero los cimientos no se los ve. Sí, están adentro. Esos son los que soportan todo el peso de una estructura, de una construcción. Oiga lo que estoy diciendo. Los cimientos son los que soportan todo el peso de una estructura. Eso quiere decir que si una estructura es grande, es pesada, es una construcción elevada, es alta o es pequeña, los cimientos han de ser de acuerdo a eso. ¿Qué es lo que yo voy a construir? Si yo voy a construir un edificio de 2, 3, 4, 5, un rascacielos, entonces de eso depende el fundamento. ¿Sí? Si yo voy a construir solo una media agüita, una casita tapada con zinc, voy a construir solo una villita, entonces también hay que hacer un cimiento de acuerdo a eso. Ya el peso es menor, pero igual, pequeña o grande, tiene que tener cimientos. ¿Estamos comprendiendo? Estos cimientos está cuando Jesús habló de las dos construcciones. Del hombre sabio que oye la palabra y la pone por obra y dijo, viene y cava. Hay que cavar, por eso dije que están escondidos porque se cava en el suelo. Eso hay que cavar y entonces allí se sotierra los cimientos. Dice, cavó hasta la roca y allí edificó la casa. El otro cavó sobre la tierra solamente, sobre la arena. Entonces el hombre insensato que oye la palabra y no la pone por obra. Entonces Jesús también nos habló de esto de algún modo, ¿no? Entonces ahora entendemos lo que es los rudimentos. Para continuar, yo quiero que de esto que estamos hablando, quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 2, versos 20 y 22. Efesios capítulo 2, versículo 20 hasta el 22. ¿Alguien puede leer?
Pues bien, primero nos dice que somos edificados como casa de Dios. Eso es a lo que cada uno de nosotros individualmente nos edificamos. Ya sabemos que es la palabra y el Espíritu Santo a través de lo cual nosotros somos construidos, edificados. Quiere decir que somos hechos como tal para morada de Dios. Pero luego ahora este libro de Efesios, Pablo nos está hablando como templo de Dios. Usted ve, la casa es el lugar de un individuo. La iglesia no es el lugar, perdón, el templo no es el lugar de un individuo, es el lugar de un colectivo, de un conglomerado de personas. Hablar ya de templo es un lugar donde se viene a adorar a Dios, pero viene todo un conglomerado. Entonces allí el libro de Efesios nos está hablando de una edificación conjunta, donde el creyente se edifica, pero no personalmente, sino que ahora se edifica entre un conjunto de personas. El creyente no puede, como templo de Dios, no puede ser edificado unilateralmente. No puede el creyente decir, bueno, yo sí creo en Dios y quedarse solo, quedarse aislado. No, el creyente, para ser edificado como templo de Dios, necesita entrar en una comunión perfecta, en una relación entre creyentes. ¿Sí? Entonces dice que somos edificados juntamente. Entonces desde allí nosotros ya vamos viendo que el congregarse, el estar juntos entre creyentes, el tener comunicación, el relacionarnos con las demás personas que creen en Dios es importante. ¿Sí? Hay gente que piensa que no es nada importante, que yo en la casa basta leer la Biblia, que basta orar y etcétera, etcétera. Entonces, apropiémonos de pensamientos que son correctos. Si mucha gente piensa fuera de la palabra de Dios, se crea a sí mismo ciertos pensamientos, toma pensamientos a su modo, a su manera. Y realmente nuestros pensamientos tienen que estar filtrados o pasar por esta balanza que es la palabra de Dios. Si pensamos fuera de la palabra de Dios, ese es el hombre sabio en su propia opinión. Mas nosotros, por algo dijo el Señor, nuestra mente, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién es el que tiene la mente de Cristo? El que se apropia de los pensamientos de Dios. Aquí en la Sagrada Escritura, aquí tenemos nosotros los pensamientos del Señor. Lo que Dios quiere. Dios no lo ocultó, lo dejó aquí. Y entonces nuestros pensamientos, lo que creemos, tiene que estar aquí, fundamentado en esto. Amén. Entendemos entonces que buscamos construir un verdadero tabernáculo, un verdadero templo para habitación del Señor, donde en realidad Él pueda ser satisfecho de esta su casa, ¿no? Mateo 21:13. Si alguien me ayuda rapidito, tengamos claro que el Señor no está buscando religiosos de ninguna índole. Sí. Entonces, tenemos que ser edificados hasta tal punto de ser la casa verdadera del Señor. Nosotros, nuestro ser, y en conjunto, ser realmente personas consagradas a Dios, personas de oración, convertirnos, como yo he dicho siempre, en unos adoradores del Señor. Esa es la intención. Ya no podemos seguir siendo esa calidad o ese tipo de personas que, bueno, se tiene a Dios, yo sí tengo a Dios, pero vive el creyente la vida que él quiere, vive como él puede, como él quiere. No, todavía hay creyentes a veces llamados evangélicos que ellos dicen, bueno, cada uno sigue como puede, cada uno cree como puede, cada uno ama a Dios como quiere. No, ese es un error. Esas son palabras típicas de un conformista, son palabras típicas de la persona que es sabio en su propia opinión, está diciendo de otra manera, a mí déjenme que yo hago como quiera y yo amo a Dios como yo quiera y no es el problema de nadie, que ese es mi problema. Entonces,
Ese no es el plan de Dios en nosotros. El plan de Dios es que seamos sensatos, seamos sabios y seamos, aparte de eso, personas humildes, personas que abrimos nuestro corazón para hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Entonces la Biblia nos da una forma de cómo nosotros ser edificados, cómo ser construidos. Si, si usted va a hacer una casa, no la deja que la hagan como quiera, ¿verdad? Usted busca un gusto suyo, dice yo quiero, así quiero. O por lo menos busca un entendido, dice hágame un modelito, hágame un planito, y se le muestra más o menos cómo. Y entonces el constructor, a quien contrata a usted para que haga la casa, va siendo como a usted le gusta, ¿sí? Y por último, hasta los colores, pinta como a usted le gusta. Imagínense que nosotros somos la casa del Señor. ¿El gusto de quién debe ser? ¿El mío o el del Señor? Porque él es casa de Él y es casa para Él. Entonces, ¿quién es el que tiene que estar a gusto? ¿Yo o Él? ¿Mm? ¿Quién tiene que estar a gusto con esta casa? ¿Yo o Él? Mande. El Señor, pues, Dios. Él tiene que, él dice cómo se edifica la casa para Él vivir, la habitación de Él, que somos nosotros. Entonces, ¿dónde dice eso? Que cómo se edificar esa casa es aquí en su palabra. Para eso es el estudio de la palabra de Dios. Para eso es el conocimiento de la palabra de Dios. Pues bien, continuamos. Dios nos llamó con un propósito, aprendimos el camino y hay una meta.
templo del Señor. Y estamos hablando de que para fundamentos, los cimientos. A estos cimientos los llamamos rudimentos, que son no otra cosa sino las primeras cosas que debemos aprender. Qué terrible que para creyentes a veces de 30 años, de 20, de 15, de 10, de 5 años todavía también no se puede quizás justificar que ya a un tiempo de creyente a veces no conocen los rudimentos. Por eso es que yo inclusive he dispuesto a los hermanos que ya colaboran, ellos tienen este folleto y se les ha dicho que empiecen en las reuniones de hogar, en las reuniones, empiecen enseñando esto, porque la mayoría de creyentes no conocen. Se bautizaron por fe, pero no saben del bautismo. Está bien que se bautizaron, no es que está mal. No podemos invertir el orden. No es que primero tienen que saber para luego bautizarse. No, eso está mal, ya no es fe. Se bautizan por fe. Y el creyente vive por la fe y hace las cosas por la fe. Pero debido a tanto engaño, tanto error que existe, el creyente mientras ya sigue el camino, tiene que aprender el porqué de las cosas. ¿Qué significa el bautismo? ¿Por qué me bauticé? ¿Cómo es esto? Entonces, ya está seguro más adelante. Pues Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice el verso 20, y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. El creyente ofrenda, pero no sabe el beneficio de ofrendar. No sabe la bendición. Y de ahí que hay muchos que no ofrendan bien, lo hacen con mala gana, cuando Pablo dijo, el que da, dé con corazón alegre. No conoce la bendición de dar. Como dije alguna vez, porque nosotros ya corregimos eso, la gente dice Dios le bendiga, pero no sabe lo que está hablando. Entonces, así los evangélicos y en la fe cristiana la gente practica una serie de cosas. La comunión, el congregarse, hay gente que piensa que nomás por molestarse les dice congréguense. La gente no entiende que eso trae beneficio y es bienestar para sus vidas. No conoce de eso. Entonces es importante saber todas esas primeras cosas. Y estoy yendo a que nosotros comprendamos ahora. Y esto es importante. ¿Dónde voy a construir? ¿Dónde voy a construir? Solo hay 2 lugares. Si usted no quiere poner así, ponga para que entienda mejor en qué terreno. Solo hay 2 lugares. A, sobre la roca, y B, sobre la tierra o arena. ¿Dónde voy a construir? Porque es obvio, ¿no es cierto? Antes de construir, ¿en qué parte? ¿Dónde ubico? ¿Cómo? Preparamos un sitio, un lugar donde vamos a construir. Para construir, si usted tiene un profesional, un arquitecto, él mira el suelo. Si es un suelo blando, medio pantanoso, entonces acostumbran para que esté bien a hacer un cambio de suelo. ¿Sí? Yo he visto cómo traen máquinas, sacan toda esa tierra y luego rellenan con lastre, con material fuerte, con material duro. ¿Sí? Y asimismo todo lo que ponen ahí, las bases, donde están esas columnas, unos plintos, los hacen más grandes, más enormes. El tejido de hierro va a ser de acuerdo al peso. ¿Sí? Entonces se elige dónde se va a construir. Y aquí bíblicamente, porque vamos a hablar lo que dice la Biblia, solo hay 2 lugares, o sobre la roca o sobre suelo blando, sobre tierra o arena, dice ahí. ¿Qué es eso? Si yo decido
ahora que eres cristiano. Yo me acuerdo un mayorcito, todavía vive y lo aprecio mucho porque desde el día que llegó a la iglesia, estamos hablando quizás de unos 15 años. Entonces él llegó y dijo, no menos porque ya era aquí y llegó a mi oficina, siquiera unos 12 años al ser. La primera vez que llegó al culto, la primera vez, después porque él se entregó, yo lo visité en su casa, ya se convirtió, y le dije que viniera al culto, y la primera vez que él se convirtió, vino aquí a la iglesia, perdón, él subió a mi oficina, dijo, perdón, pastor. Y ha sido en ese sentido el caso único, los demás aprendieron de otra manera. Y voy a decir sobre lo que él dijo. Dijo, pastor, ¿cómo es de diezmar? Enséñeme. Es una cosa quizás un poquito difícil porque se trata de dinero y la gente, tocarles el dinero es la parte más delicada. Pero la segunda cosa que él dijo es, yo le dije que me entrego al Señor, dijo, y una cosa que no quiero es fallarle a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo no quiero fallarle a Dios. Me acuerdo tan clarito, esa es la frase, yo no le quiero fallar a Dios. Y sabe que esa persona todo el tiempo, porque ya es un mayorcito y la familia no le dejan hasta ahora, no le dejan venir por miedo de la enfermedad y todo eso. Pero sea que esté yo, no estoy, él es esa parte que él dijo, el diezmo, él lo manda a dejar aunque sea la casa. O manda con alguien, con cualquiera, con un hijo, o él viene y deja cada 15 o cada mes, pero él viene y lo hace, lo cumple. Entonces, ¿por qué traigo a colación eso? Porque ¿dónde yo quiero construir? ¿Y quién es el que construye sobre la roca? El que construye sobre la roca es el que oye la palabra y la pone por obra. El que escucha y pone por obra. Ese es el que construye sobre la roca. Entonces debe haber la decisión en todos de hacer lo que Dios dice. Ese es construir en la roca. Me decido a hacer lo que Dios dice. Me decido a obedecer al Señor. La gente solamente se entrega porque estaban desesperados por una enfermedad, por un problema X, etcétera. Bueno, ¿quiere recibir a Jesús? Sí, sí, porque quiero que me ore, porque yo me quiero morir todavía. Pero ya pasa ese estado emocional y la persona tiene que entender que hay que nacer de nuevo. Y ahora sí, me da la oportunidad de vida, Dios me regala la vida, entonces yo tengo que cumplir con un trabajo. Voy a construir mi vida porque mi vida se declara hoy como templo de Dios. Pero ese templo de Dios, la Biblia nos está hablando de ser edificados. Ahora voy a edificar esto sobre la roca. ¿Qué es edificar sobre la roca? Es poner por obra lo que Dios establece, lo que Dios dice. Y entonces, ¿qué es lo otro? El que edifica en la tierra es el que no hace, oye la palabra, pero no la obedece. ¿Sí? Edificar en la tierra o en la arena es que oye la palabra, los dos oyen, pero el de la roca pone por obra. El que está en la tierra no pone por obra. Deje ver si tengo la cita para dársela, porque es bueno que usted la tenga, la revise. Aleluya. No, bueno, aquí en la hojita que tengo no está al momento.
Para ser rápidos, si alguien me dijo, ayúdeme a ver, está en Lucas y está en Mateo, esta cita de los dos cimientos, está así. Los dos cimientos, dice el que puso la casa sobre su roca. Entonces busquen la concordancia rapidito. Lucas 6:46, para que usted tenga la cita, ¿sí? Lucas 6:40, aunque me imagino que debe estar aquí en las hojas, pero no la he ido tomando en cuenta. Pero sí, tiene que estar. Bien, miren mis queridos hermanos, es que no se va a poner ahorita a leer, yo quiero que me ponga atención. La Biblia dice que este permanece y este de acá se destruye. Esta casa, porque ambas soportan el momento de la prueba. Ambos dice, ahí le pone la parábola del Señor, dice, vino el viento recio, vino la lluvia y golpeó con ímpetu. Usted sabe cuando viene una creciente cómo hace, ¿no? Pues carcome la tierra, el suelo y todo. Y dice que la casa que estuvo en la roca no cayó, pero la casa que estuvo sobre la tierra fue grande su ruina. Eso quiere decir que el creyente que está parado sobre la roca, aunque mañana vengan Bueno, los hermana, cualquier problemas, las cosa dificultades, más siempre estamos está firme. conversando ahí en el templo, Pero el hermano. creyente que puso Bueno, su ya casa, el que hoy es queda la en las manos palabra del y no la Señor, pone por ya obra, hemos orado, entonces también le viene Él problemas y hará dificultades. su Pero cuando estos obra. llegan, Es hermana termina bendición. destruido. Los problemas lo destruyeron. ¿Sí? Se perdió, se Bueno, apartó hermana, del y cualquier cosa Señor, se estamos fue al conversando ya mundo o se fue en con el una templo, falsa dice doctrina, el hermano. cualquier cosa pasó. Aleluya. Luego de mirar dónde voy a construir, tengo que observar qué tipo de casa, qué tipo de casa voy a construir, qué clase de casa, qué tipo de construcción voy a hacer, ¿no? Según la Biblia, uno puede construir de oro, de plata, de piedras, de madera, de heno, de hojarasca. Sí. Creo que es el texto, creo que es 1 Corintios 3, 10 al 15, si usted quiere revisarlo un ratito. 1 Corintios capítulo 3, versos 10 al 15. ¿Mande? No, esa es la de antes. No, ya, ese ya tienen. Mateo o Lucas, o sea, lo mismo es. Ahora veamos, estamos viendo ya el tipo de casa, ya pasamos de allí. 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. A ver, ¿alguien tiene, por favor? Como perito. Bien. Bueno, ¿qué entendemos por construir? Porque la gente, para que vaya entendiendo mejor, todo el mundo se acostumbra al culto.
vamos al culto. Se compran una Biblia para transportarla al culto, llevarla al culto de venida y llevarla de regreso. Cambiaron ciertos hábitos, ¿no? Dejaron el pantalón, dejaron las pinturas, dejaron algunos hasta el vicio del trago, dejaron las drogas porque les hacía daño. Bueno, hay cosas que cambiaron en la vida. Pero luego viene una fase de como que miramos a la iglesia y los creyentes se han conformado, conformistas, ya no más nada. Todo lo demás, la rutina de todos los días. El trabajo, el estudio, la familia, los hijos, el deporte, algunos que tienen el hábito, el deporte, el juego, cualquier cosa, y el culto. ¿Qué es edificar? Mire, edificar consiste en un trabajo. Y el trabajo es sacrificio. El trabajo es esfuerzo. ¿Qué estoy diciendo? Que nosotros en la edificación de la casa de Dios, para ser edificados tenemos que trabajar. Obviamente trabajar en esto, trabajar en el evangelio, trabajar en estudiar, en conocer la palabra, en buscar la presencia de Dios, su Espíritu Santo, buscar revelación, buscar entendimiento, buscar más conocimiento. Si ve, entonces usted puede darse cuenta ahora que para que usted venga a aprender aquí, venga al instituto, no es solamente para que sean pastores, sino que se trata de que seamos construidos nosotros mismos como casa de Dios. ¿Sí? Que el hecho de ser hijos de Dios, necesitamos ser sabios, ser entendidos, ser construidos, ser edificados. Y más importante que pastor y predicador es ser un verdadero hijo de Dios. Porque alguien puede ser predicador y ser un mal hijo. Como cuando hablábamos del discipulado, ¿no? Entonces, que mucha gente puede ser discípulo, pero no es un auténtico hijo y no vive como hijo. Pero qué bonito es cuando ponemos por delante primero lo primero. Y lo primero de lo primero es ser hijo de Dios. Que el hijo de Dios tiene que ser discipulado. Bien, ahora estamos hablando que el hijo de Dios tiene que edificarse, tiene que construirse. Entonces, ¿qué tipo de casa? Fíjese que, así como dijimos acá arriba, que vendrá la tormenta, vendrá la prueba y la casa, solo la que está en la roca permanece, la otra se cae. Así mismo acá. Acá la Biblia nos habla de que será probado con fuego, candela. Ahora, ¿qué pasa con el heno y qué pasa con las casas de madera y qué pasa con la casa, el techo que se tapó con paja? ¿Qué pasa con el fuego? Se quema. ¿Y qué pasa con el oro? ¿Qué pasa el oro en el fuego? El oro en el fuego se refina más, se pule más, toma más precio. Por eso es que el creyente que aplica la palabra y que se pone en la roca, los problemas lo acercan más a Dios, los problemas lo ayudan a madurar. Pero al que anda sin ser edificado, ¿qué pasa cuando viene el problema? Pregúntale, ¿por qué no va a la iglesia? Es que hermano, tuve problemas, dice. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué? Porque su casa fue madera. ¿Sí? Entonces, son cosas que tenemos que ir observando nosotros para construir.
Hay que reconocer como iglesia que somos llamados a ser constituidos en la casa o el templo del Dios viviente. 6. Debe ser una estructura a prueba de toda adversidad. ¿Sí? Eso quiere decir que vamos a estar prevenidos ante los problemas. Hay una recompensa para los que edificamos. Como cada uno se dedica a construir su vida, fíjese lo que dice ahí. Dice el verso que leyó el hermano. Dice que hay recompensa para todo ese trabajo y ese sacrificio que se realiza. Aleluya. Vamos ahora a continuación a mirar en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 al 3. Carta a los Hebreos, Antiguo Testamento. Libro de la ley. ¿Ya encontraron? Ya estaban buscando en el Pentateuco. Dios mío. Ya tiene que saberse de memoria. Hebreos está después de qué libro. ¿Y antes de qué? De Santiago. Tiene que saberse de memoria dónde está. Los rudimentos de la fe. Vamos a ver, ¿qué dice ahí? Léame a alguien, por favor. Mire lo que dice, ¿no? Dice que hay que dejar los rudimentos y hay que avanzar a una fe mayor, que tenemos el creyente que crecer. Oye, a mí no me gusta cuando los cristianos apenas se convierten y lo primero que están es haciendo preguntas de Apocalipsis. Y hay creyentes una infinidad que por ahí andan hablando de la venida de Jesús, de la tribulación, andan hablando de escatología, buscan saber del milenio y que qué significa el caballo amarillo, que el caballo rojo y cosas del Apocalipsis. Oiga, pero si no sabe ni esto, ¿cómo va a entender lo otro? Entonces el creyente tiene que conocer las primeras cosas. Es que cuando, escuche hermano, cuando la persona no conoce esto, discúlpenme lo que voy a decir, no sabe dónde está parado. Son salvos, sí, porque todo el tiempo somos salvos por la misericordia de Dios. Pero en cambio, ¿cómo vive su vida cristiana? Su vida cristiana de pronto es un desastre. Días bien, días mal, días bien, días mal, de allá para acá, de allá para acá. Y así nos encontramos un sinfín de personas. Qué bueno que un día están aquí, pero de pronto el otro año ya no está aquí. ¿Dónde está? Como hay tantas iglesias, el rato que cometen un error, hasta por vergüenza, mejor se van por otra parte. Entonces, eso no tener estabilidad, eso es no tener personalidad, eso es no tener principio, no tener fundamento.
Nunca se olvide de la casa que está sobre los cimientos, sea arena o sea la roca, y la casa que se construye de oro, de plata, de madera o de hojarasca. Siempre el cristiano va a llegar la hora de la prueba, va a llegar para el cristiano la hora de la adversidad. Y cuando llegue la prueba y la adversidad, ¿cuál va a ser su comportamiento? Su comportamiento va a tener que ver mucho con cómo usted fue construido, cómo usted se edificó. Pues bien, ahora entonces vamos a mirar en detalle cuáles son estas primeras cosas. ¿Cuáles son estos rudimentos de la fe? Y entonces usted revisa, estamos en la hojita número 14. Ahí dice, para no escribir yo, dice 1, arrepentimiento. 2, la fe en Dios. 3, la doctrina de bautismos. 4, la imposición de manos. 5, la resurrección de los muertos. 6, el juicio eterno. Todo esto encierra lo que llamamos la doctrina de Cristo. Sobre este conocimiento se añade la doctrina de los apóstoles, ¿no? El conocer todo esto tiene que ver en que usted, o es el hecho de que usted conozca, voy a poner aquí, conocer mi doctrina. Usted puede decir mi doctrina, la doctrina en mi iglesia. ¿Y cuál es mi doctrina? ¿Y cuál es la doctrina de mi iglesia? Es esta, mire. La doctrina de Cristo y la doctrina apostólica. Sí. ¿Por qué digo mi doctrina o la doctrina de mi iglesia? Porque es la doctrina que practicamos, es la doctrina que seguimos. Entonces, ¿cuál es nuestra doctrina? Es la doctrina de Cristo y la doctrina apostólica. ¿Qué es doctrina? Doctrina quiere decir enseñanza, ¿sí? La enseñanza que yo sigo, la enseñanza que yo practico, la enseñanza que yo me someto. Para empezar a ver acerca de este tema, primero hay que entender qué es doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, significa mandamientos. Según Hebreos 1 al 3 del capítulo 6, el llamado de Dios a los hombres no es solamente a un arrepentimiento, sino a seguir adelante a la perfección. Y para seguir adelante es necesario afirmarnos bien en las primeras cosas. Entonces voy aquí a anotar una palabra que dice ahí. Vamos hacia la perfección. Vamos hacia la perfección. Vamos hacia adelante, vamos para cosas mayores, vamos hacia una madurez. Pero para avanzar, para ir hacia una perfección, debo tener bien puestos los cimientos. ¿Sí? Debo estar bien puesto sobre las primeras cosas. ¿Sí estamos comprendiendo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta otra fase. ¿Cuáles son esas primeras cosas? A conocer bien sobre esas primeras cosas. Estos rudimentos son el conocimiento de nuestra vida en Cristo. Perdón, el comienzo
de nuestra vida en Cristo. Es el fundamento, es la doctrina de Cristo. Quiero figurar algo para construir una casa, no se la construye de arriba para abajo, sino primero se pone el fundamento. Esto es de abajo hacia arriba. Tenemos ahí esto, rudimentos. Aunque ya lo dijimos más arriba, con anterioridad, las primeras cosas. Esto está en su folleto. Primeras cosas. Comienzo, quiere decir el comienzo. Lo conocemos como fundamento. Entonces, esto es lo básico para el cristiano. Y más que básico es lo fundamental. Fundamental quiere decir que para su crecimiento, para su desarrollo, necesita saber esto. Necesita conocer esto. A la gente le gusta imponer manos y a muchos les gusta que les pongan las manos. Pero ¿saben sobre la imposición de manos? No saben. Y a usted cuando estudiemos se va a dar cuenta a lo mejor en qué errores usted cayó. Y cuando ya los aprenda va a ver que no fueron errores, fueron horrores. ¿Sí? Si sabe que usted por una imposición de manos, en vez de ser más sabios, puede ser más bruto. Porque se fue a hacer imponer manos donde no debía. Si sabe usted que por usted imponer las manos, en vez de sanidad, usted va a estar enfermo más. Porque fue a poner las manos donde no podía. Entonces esto pues son cuñitas nomás, pero ya hemos de llegar a ese tema. Cuando ya lleguemos a ese tema, usted se va a dar cuenta bien. Entonces el cristiano comete errores que se convierten en horrores, porque eso le afecta a su vida. Hermano, las cosas espirituales no se juegan, son sagradas y son serias. Y metas esto en la cabeza, ni con el diablo se puede jugar, peor con Dios. ¿Sí? Entonces la gente a veces por ignorancia comete errores, hace tonterías, por ignorancia. Y por eso tenemos así una iglesia tan quebrantada, tan en crisis, una iglesia tan dividida, gente rebelde en las iglesias. Que se hacen pedazos, se dividen, pelean entre cristianos, entre creyentes, rivalidades, es por eso. Pregúntese ¿usted ha visto la iglesia católica dividiéndose, que el monaguillo está peleando ahí con el padre o el párroco contra el cura y luego se dividen y están haciendo un movimiento para votarle al Papa de Roma? ¿Usted ha oído eso de ellos? ¿Usted ha oído alguna vez los mormones que están peleando para dividirse la iglesia mormona? A los testigos de Jehová. ¿Los ha oído usted? Y hay una línea, en lo administrativo hay una línea de jerarquías y cada uno respeta su lugar. Pero ¿por qué será que la iglesia evangélica es tan rebelde? Cualquier hermanito ya predica por ahí, ya quiere rebelarse contra el pastor ya. Y así se han hecho tantos pastores y se han hecho tantas divisiones en las iglesias. Si me hablara a mí usted de la maná, yo le puedo describir la historia de cada iglesia que está ahora. Cómo nacieron y cómo son sus líderes.
porque algunos de ellos un día estaban así como usted, frente a mí, sentados aprendiendo. Y se les dio lugar para que prediquen. Muchos de ellos los tuve en mi casa, ¿sí? 3, 4 años manteniéndoles, dándoles hasta para que compren un pañuelo, y ahora son pastores. Pero, ¿qué hablarán del pastor Carlos? ¿Será que están agradecidos? Gracias porque ese hombre me ayudó, ese hombre me enseñó, ese hombre me dio hasta materialmente, económicamente. ¿Será que dicen eso? Eso se llama rebelión. Entonces, la gente no se fundamenta. Y hoy usted está aprendiendo cosas que yo hace muchos años no podía, no les daba. Yo también predicaba, pero no les podía enseñar detalladamente hacia la gente. Ha pasado el tiempo y Dios le va dando a uno pautas, le va dando la enseñanza para poderla compartir con los creyentes. Dábamos un seminario, todos ellos pasaron seminario, pero dábamos el seminario, las materias que todo el mundo da, todos los seminarios. Pero este seminario, este instituto es mucho más práctico, ¿sí? Porque yo les estoy dando a ustedes cosas y materias que no dan los institutos, porque no es un seminario de negocio. No he puesto un letrero para que los de afuera también se inscriban al instituto. Nosotros preparamos a nuestra gente, ¿sí? Entonces les damos hasta la doctrina para que se fundamenten, se afirmen. Mañana, después de ustedes, si Cristo no viene, vendrán los hijos de ustedes y ustedes tienen que irlos encaminando en la misma forma de doctrina, en la misma enseñanza. Entonces buscamos que haya un fundamento. Como les decía, la mayoría de iglesias se forman simplemente por personas que aparecen por allí, hablan bonito, reciben el Espíritu Santo y así se voy a formar mi iglesia, porque no quieren sujetarse a un pastor, no quieren seguir una forma administrativa que hay, sino que ellos quieren hacer las cosas a su manera. Entonces, le comparaba a las iglesias que no se dividen. ¿Y por qué será que la iglesia cristiana se divide tanto? Porque desde los mismos pastores a veces no se ha enseñado y no se ha manejado la iglesia como es. ¿Qué pasaba cuando miramos Israel? Cuando usted sigue paso a paso la historia de Israel, es una situación de horrorizarse. Violaciones entre hermanos, matanzas entre hermanos, guerras entre hermanos, de hijos a padres, adulterios, fornicaciones, idolatrías. Es una cantidad de situaciones, ¿sí? Y hemos de entrar al estudio de la historia de Israel y usted va a ver la historia, los libros de la historia, ¿no es cierto? Y ahí va a ver usted la historia de Israel, cómo vivían. ¿Sí? Las muertes tocaban, nadie, mire, por eso es que Dios fue tan estricto y puso la atención en el santuario y las cosas que estableció en el tabernáculo. Él asignó quién puede tocar el arca y quién no, quién podía cargarla y quién no, quiénes carguen las cortinas y quiénes no, quiénes toquen los incensarios para que hagan un mito allí, el aroma para que esté, quiénes, y los que no estaban autorizados no podían tocar, y si tocaban, morían. Dice la Biblia que eso es sombra de lo que había de venir. ¿Por qué le digo que la iglesia está tan desordenada y tan dividida? Porque hoy día todo el mundo quiere hacer todo. ¿Sí? Sí, todo el mundo quiere hacer todo. ¿Y por qué solamente el hermano fulano? Solamente porque él, solamente porque esto otro. Aquí yo tuve problemas y ya hay pastores que ya se dividieron de la iglesia. Porque ellos saben que no pueden, cuando uno recién los manda, pues hay una autoridad. No, usted no puede todavía bautizar, usted no puede casar a la gente. Usted no puede todavía celebrar Santa Cena.
Pero de pronto comienzan ellos, me llaman, pastor, dice, tenía un apuro y yo bauticé, le estoy avisando, yo bauticé a unos hermanos porque querían bautizarse de urgencia, después que ya lo hicieron. O me dicen, mañana quieren bautizarse, dice, pero si él sabe que no puede hacerlo, ¿para qué se pone a estrechar la cosa? Entonces ya está el bichito de la rebeldía, porque él quiere ya hacer. ¿Por qué no espera con calma? ¿Sí? Entonces así estaba Saúl, ¿verdad? No viene el viejo Samuel rápido para que haga la oración para ir a la guerra. Él cogió y ordenó a un sacerdote y dijo, hagamos rápido porque Samuel no viene. Después que terminó de hacer, llegó Samuel. Y le dijo, locamente has actuado. Ahora el Señor quita el reino de ti. ¿Qué tenía que hacer? Simplemente esperar y dejar que se maneje las cosas en el orden que Dios ha establecido. Nadie puede ser un cristiano si antes no recibe a Cristo y toma este principio, este fundamento en su vida, que es la doctrina de Cristo. Los apóstoles recibieron la doctrina de Cristo y Cristo la recibió de Dios. Pasamos a la hoja 15 y miramos la lección segunda. Se ha hecho larga la mañana. Dice la doctrina de los apóstoles. ¿Habrá alguna diferencia entre la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles? Ya sabemos que doctrina es enseñanza, doctrina es mandamientos, y esto hay que conocerlo. Les decía de aquel hermano que llegó y me dijo, hermano, enséñeme cómo, porque yo no quiero fallarle a Dios. Siempre yo llevo eso, ¿no? Porque siempre hay gente que sale con ciertas cosas, pero tan bonito, ¿no? Enséñeme porque yo no quiero fallarle a Dios. Y es igual en el resto de la vida de aquel varón. No he tenido en todos los años nada que decirle, hermano, ¿y usted por qué esto? ¿Por qué se fue a otra iglesia? ¿Por qué anda por allá? Fíjese que aunque está lejos, pero él o espera la visita del pastor, o viene, o sigue por las redes, pero él no se va a meterse en otra iglesia. Como le dije, hasta en su dinero, él viene, más que sea lo manda o viene a dejarlo a la casa. Pero otros hermanos, pero este hombre tomó la decisión, dijo, yo no quiero fallarle a Dios, enséñeme porque no le quiero fallar a Dios. Y es lindo, casi a sus 80 años es bonito llegar a la casa y hermano, ¿y qué es esto? Y explíqueme aquí esto. Entonces cuando pregunta quiere decir que está leyendo, que está estudiando. Entonces lo que no entiende, lo está preguntando. Si no leyera, no tuviera nada que preguntar. Pero como lee, entonces encuentra cosas difíciles. Él está listo para cuando yo llegue y comienza a preguntar. Eso es importante. ¿Sí? Eso es importante. Nosotros debemos aprender, hermanos, que el estudio de la palabra nos enriquece espiritualmente. ¿Sí? Y aquí hemos venido para estudiar la palabra, porque esto le va a dar a usted una riqueza espiritual. La doctrina de los apóstoles. Leamos Hechos 2:42. Hechos 2:42.
Bien. Gracias. Léame otro hermano la versión Reina Valera. Mi hijita cambiará esa Biblia, ¿ya? Ya, que ya dice enseñanzas, acá dice doctrina. Entonces, yo les dije aquí a ustedes que los seminarios, las iglesias grandes, las megas iglesias, los institutos, los grandes predicadores que ahora hay en YouTube, ellos ya no hablan de doctrina. Inclusive es prohibido hablar de doctrina, porque ellos dicen la doctrina divide. Entonces, el movimiento ecuménico en el mundo, que es promovido principalmente por la Iglesia Católica, y ya están muchas iglesias evangélicas aliadas, solo se enfocan en dos cosas fundamentales. La una es en la evangelización. Entonces, en la evangelización no hay doctrina. Venga Cristo, reciba a Jesús, siga a Jesús, que el amor de Dios y el amor de Cristo, Cristo murió por ti, etcétera. ¿Quién no recibe eso? Pero ya la doctrina, cuando ya tienes que bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ya te va a dividir porque hay gente que bautiza de otra manera. Entonces ya nos divide. Pero esa división es que nos está marcando a nosotros una identidad, ¿cierto? Eso hace la doctrina. La otra cosa que ellos se enfocan más es en la vida social. Por eso esto va a ver que los grandes movimientos de iglesias mayores, fundaciones y la iglesia católica, ellos se enfocan más en hacer obras, ¿sí? Más están enfocados en hacer obras que inclusive atañen o van contra nosotros diciendo, no, ustedes no hacen nada, no hacen obras, ¿no? Entonces ellos se enfocan más en hacer obras porque la gente realmente cuando le regalan comida, le ayudan a construir una casa y etcétera, etcétera, la gente no está viendo de qué doctrina es, sino que bueno, están con ellos, ¿verdad? Entonces, fíjese que en las cosas que se enfocan, las cosas donde pueden ellos arrastrar más a la gente, y es poca la gente que se enfoca en lo que es doctrina. Entonces nosotros tenemos que abrazar la doctrina. Ese texto que leyeron dice que la iglesia, mire, cuando usted está leyendo ahí es el inicio de la iglesia. Entonces, en el inicio de la iglesia, la gente estaba siguiendo ¿qué cosa? La doctrina de quiénes? De los apóstoles. Y los apóstoles seguían la doctrina de quién? De Jesucristo. Entonces, escuche, los apóstoles, ellos tenían la doctrina de Cristo y tenían la guía del Espíritu Santo. Dos cosas. Jesús dijo del Espíritu Santo que Él hablaría a ellos sobre Cristo, dijo. Él dará testimonio de mí, le dijo, ¿no es cierto? Él os enseñará todas las cosas que habrán de venir. Del Espíritu Santo, dijo Jesús, Él les guiará a toda verdad y a toda justicia. Así que de lo que Jesús dijo, el Espíritu Santo estuvo allí para guiarles, para complementar, para ayudarles a los apóstoles. Y eso se convirtió entonces en la doctrina de los apóstoles. Porque es obvio que Jesús no estaba con ellos, ¿no? ¿Quién está con ellos? Estaban los apóstoles. Ahora, ¿quién está con la iglesia? Los ministros que Dios ha establecido. Pero hay alguien que no se cambia nunca. El Espíritu Santo. Sí. Los apóstoles representan a todos los que servimos a Dios, los que estamos frente a las congregaciones. Y el Espíritu Santo. Entonces nosotros, yo puedo decir mi doctrina, pero mi doctrina es ¿cuál? La de los apóstoles, la doctrina de Cristo, ¿sí? Nuestra doctrina. Entonces encontramos que Cristo la recibió de Dios. Veamos qué dice Jesús, Mateo 7:28. Otro puede buscar Juan 7:16.
lo que enseñaba Jesús. Entonces la gente dijo su doctrina. ¿Sí? ¿Alguien me lee lo otro? Juan 7. Bien. Entonces Jesús está explicando que su doctrina era ¿de quién? De Dios, del Padre que le envió. ¿No? Entonces a eso conocemos, a las enseñanzas de Jesús las conocemos como la doctrina de Cristo. Ya está claro que Jesús la recibió de Dios. Juan 7, 17, ¿qué más le dice? Eso es terrible. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, dice, si mi doctrina es de Dios o de quién. Entonces, cuando el creyente quiere hacer la voluntad de Dios, definitivamente debe de buscar tener conocimiento en cuanto a la doctrina. Donde no hay doctrina, entonces sí se evangeliza, pero están evangelizados, pero siguen chupando, siguen fumando, se van a las fiestas y hay una cantidad de movimientos así. Usted pregunta con mucha gente, dice, no, yo sí creo en el Señor y yo sí creo en Jesucristo, dice. También leen la Biblia, pero en sí la vida que llevan, ¿sí? Porque entonces aquí dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios debe conocer la doctrina. Jesús se limitó a decir solamente lo que recibió de su Padre. Los apóstoles enseñaron lo que recibieron de Cristo. Y nosotros permanezcamos en esa forma de doctrina. No se olvide, Jesús se limitó solo en decir y enseñar lo que oía de su Padre. Los apóstoles enseñaron solo lo que conocieron de Jesús. Así que mucho cuidado hoy, que hay mucho charlatán que no solamente habla lo de Cristo y los apóstoles, sino que andan hablando lo que ellos no enseñaron. Supuestamente interpretando la Biblia, se inventan cosas que Jesús no enseñó. ¿Sí? Pueden decirnos lo que nos digan. Nos vamos a mantener en lo que Jesús enseñó y en lo que los apóstoles enseñaron. Como leímos en antes Efesios 2, 20, 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bien, de esto depende para que el creyente haga la voluntad de Dios. Si no tiene la doctrina de Cristo, oirá lo que voy a decir. Tener la doctrina de Cristo es tener el Espíritu de Cristo. Lo puse yo entre paréntesis. Nunca podrá obedecer a Dios. El que no tiene la doctrina de Cristo, no está el Espíritu de Cristo en él. Y por ende nunca podrá obedecer a Dios. Romanos 8:9. Es claro, ¿no? Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu de Cristo no, tiene el Espíritu de Cristo y se mueve y se pone a dar vueltas ahí. No. El Espíritu de Cristo es, él dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. El Espíritu de Cristo es un espíritu que está sometido al Padre y dispuesto únicamente a hacer la voluntad del Padre. El que tiene el Espíritu de Cristo es lo mismo. Tiene el mismo sentir de Cristo, someterse y obedecer al Padre. ¿Sí? No tiene otra razón, no tiene otro objetivo. Entonces, si yo tengo el Espíritu de Cristo, el sentir mío va a ser siempre
el mismo sentir que hubo en Jesús. Sea bendito el nombre de Dios. ¿Por qué es importante conocer la doctrina de Cristo? Uno, ¿por qué es importante conocer la doctrina de Cristo? Repito, ¿por qué es importante conocer la doctrina de Cristo? Primero, porque hay extrañas y diversas doctrinas. Sí. Hay otras doctrinas diversas y extrañas. O sea que si yo no conozco la doctrina que debo de seguir, puedo ser arrastrado a seguir otra doctrina diversa y extraña. Entonces, el conocimiento de la doctrina bíblica, la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles, me previene, me guarda para yo no seguir la doctrina de extraños. Vamos a leer un texto que creo que no está en su folleto. Véame en el libro de Juan capítulo 10, ayúdeme el versículo donde dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Alguien encontró, por favor? Siga. Véame el texto donde dice que no siguen al extraño. No sé si está antes o está después. 10:5. 10:5. ¿Oyó? ¿Oyó? Está diciendo lo mismo que estoy hablando. Exactamente lo mismo. Que es importante conocer la doctrina de Cristo, es como conocer su voz. Porque hay otras doctrinas y extrañas. Y el que no conoce la doctrina de Cristo va a seguir las doctrinas extrañas. Pero el Señor dice que los que conocen su voz no seguirán al extraño. Aleluya. Qué hermoso que es eso. Porque hay creyentes en la iglesia obedientes. Se les dice, no reciban al testigo de Jehová, no reciban al que trae otra doctrina. Simplemente están ahí porque no lo reciben. Pero el día que lo oyen, como no conocen la doctrina, se dejan llevar. Entonces, no recibieron en la casa, pero de pronto están en el YouTube. Está bonito el que predica, ¿no es cierto? Y le oyen a Bullón. Y ya mismo van a terminar haciéndose zapatistas. Si saben de quién hablo, ¿no? Dice, no, es que predica bonito, dice. Sí, pero es adventista. Ya hasta los Jesús solo ya aparecieron en las redes también ya. Y a ellos les gusta cantar y siempre los cantos, en los cantos inclusive hablan contra la Trinidad. Usted tiene que saber, porque hay mucha música que tiene doctrina. Y eso es importante, no hay aquí los músicos, solo uno. Ya vamos a tomar en cuenta eso también, porque tenemos que hacer un sacudón, una revolución en la iglesia. La música que hoy día cantan no tiene doctrina.
porque es prohibida en el mundo la doctrina, porque viene el movimiento ecuménico. Pero la música que cantábamos antes tiene doctrina. Imagínense cuando cantábamos, que parece sencillo. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Eso es doctrina. Porque Juan 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Por qué es doctrina? Porque muchos piensan que es Buda, otros piensan que es Mahoma, otros piensan que es el Papa de Roma. Los católicos dicen que la Virgencita es salvadora, que es redentora. Y entonces el cántico dice, solo Jesús y no hay otro nombre. Doctrina. ¿Sí ven? Pero ahora los cánticos, oiga hermano, yo a veces me quedo oyendo porque veo a familia católica, veo a fanáticos, de pronto con una alabanza en el Facebook. Digo, ¿qué será que se convirtió? Aleluya. Y sigo revisando, no, pero es que ellos como los cánticos no tienen doctrina, solo hablan de Dios. Entonces todo mundo canta esos cantos. Dígale al católico si va a cantar, ¿cómo era este cántico? La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. Sangre de Cristo tiene poder para libertar. Me libertó, rompió cadenas de esclavitud. Siento la gloria de mi Jesús, oh gloria a Dios. Él me libertó. Nosotros no adoramos a dioses de madera que fabrican los hombres. ¿Ellos van a cantar eso? No cantan, pero sí cantan, por ejemplo, y esas montañas se moverán, se moverán, se moverán, y con María se moverán. ¿Sí ve? Pero cánticos que hay doctrina no cantan. Entonces los cánticos modernos de hoy, y triste que solo se canta allá en nuestras iglesias y también lo cantan los católicos. Entonces no hay doctrina. Y nosotros tenemos que, aún en nuestras alabanzas, tenemos que cantar doctrina, porque entonces el creyente no solo que va aprendiendo, confiesa verdades bíblicas. ¿Sí? Cuando cantamos no hay Dios tan grande como tú. Esa es doctrina. Bien, entonces la doctrina nos ayuda y nos previene contra falsas doctrinas. 2, porque Dios quiere que no seamos niños fluctuantes llevados por el error. 2, para no ser niños, ya está en su folleto. ¿Qué es fluctuante? ¿Qué es fluctuante? Escúcheme bien para acá. En el folleto tiene, no se preocupe tanto por copiarlo. Cuando yo digo cosas aparte, ahí sí copio. El folleto, ahí está en el folleto. Fluctuante quiere decir persona variable, que cambia de opinión, que cambia de criterio. Pero aquí no está hablando de negocios, no está hablando de enamoramientos, no está hablando, porque la gente también cambia, ¿no? ¿Sabes qué? Ya me arrepentí, pues sí, pero tú me dijiste que sí, pero ya no, ¿no es cierto? Entonces cambia, ¿no? Fluctuante. Pero, ¿de qué está hablando aquí? Lea el texto que está allí, Efesios 4, parece que es, sí, verso 14. ¿Ves lo que dice? No ser fluctuantes para que no sean arrastrados por doctrinas de hombres que estos hombres emplean con astucia, dice, las artimañas del error. Astucias, artimañas. Escucha, hermano,
Y no estoy hablando del testigo de Jehová, del católico. Estoy hablando de hermanos de iglesias que se encargan de perturbar a otros hermanos para sacarlos del camino. Tuvimos hace días por ahí una iglesia donde pastor de otra iglesia fue y se metió entre las ovejas y comenzó a arrastrar a los hermanos. Esos son los que dice Filipenses, los malos obreros, y dice los perros mutiladores del cuerpo. ¿Sí? Nosotros aquí, encantados, los queremos a los perritos. Dios desprecia a los perros. ¿Sí? El perro es un animal repugnable ante Dios. La paloma, el burro, el caballo es aceptable. Dios los pone como buenos ejemplos. Pero al perro y al cerdo los pone como malos ejemplos. ¿Sí? Dice, mas los cobardes e incrédulos, los mentirosos y hechiceros y todo lo que hace idolatría, y los perros estarán fuera. Entonces hay gente que es como un perro. Pero como estamos en la época de amar a los perritos, hay cristianos que aman a los perritos. ¿Sí sabe de qué perritos hablo? Ah, no, es el hermanito tal. Dice, no, él también es buenito, buenito. Aman a los perritos, esos que hacen divisiones, esos que hablan de pastores, que hablan de otras iglesias, que no les importa dividir. Mejor vente para acá conmigo. Sino que allá están mal, que el pastor es pecador, que el hermano es esto, que de acá es esto otro, que de aquí son los perros. ¿Qué es mutilar? Dice que mutilan el cuerpo. Mutilar quiere decir cortar. Somos un cuerpo en Cristo. Y cuando un miembro se lo saca, se lo corta, un dedo, una mano, ¿sangra o no sangra? Eso se llama mutilar, cortar un miembro del cuerpo, una parte del cuerpo. Entonces, cuando alguien incita a alguien que se salga donde está mutilando el cuerpo. Esos mutiladores, el Señor los llama perros. Entonces, para no ser niños fluctuantes, niño quiere decir inmaduro. Para que ya no seamos niños fluctuantes, que sí, que no, y por aquí, que por allá, que lo mismo es, porque esas son las teorías. No, lo mismo es, al mismo Dios seguimos, Dios es uno solo. Sí, Dios es uno solo, metas esto en la cabeza, pero Dios es un Dios de orden. Y el ser ordenado es ser decente. 14:40 de Primera de Corintios, ¿no? Dice que caminemos en orden y decentemente. ¿Sí? Entonces el ser ordenado es decencia. La doctrina es esto. La ovejita está ahí adentro. Las ovejitas están dentro de un cerco. Capítulo 10 de Juan, leerás en su casa. La doctrina es el cerco. La doctrina es el cerco invisible, la cerca, donde Jesús, que es el buen pastor, tiene resguardadas sus ovejas. Las ovejas, los que son chivos se saltan. ¿Sí? Pero cuando las ovejas oyen la voz del Señor, quiere decir que tienen doctrina. No se olvide, la doctrina es la cerca. Y aquí estarán entonces una cantidad de ovejitas, ¿no? Todas las ovejitas, la iglesia Elohim.
La doctrina es la cerca. Y todo esto el Señor lo llama, si lee San Juan 10, lo llama redil. Él dice, mi redil. ¿Qué quiere decir mi redil? Mi rebaño. Mis ovejas, las que me pertenecen, oyen mi voz. Entonces el dueño puso un cerco. Y ese cerco se llama doctrina. Entonces con la doctrina están plenamente identificados a dónde tú perteneces. La doctrina te identifica y te da pertenencia. Eso sí no está allí, anótelo. La doctrina te identifica y te da pertenencia. Repito, la doctrina te identifica y te da pertenencia. Te identifica porque sabes entonces tú quién eres y sabes a dónde perteneces, a qué grupo, a qué redil, a qué rebaño, a qué iglesia. Hasta empezando con el saludo. Tú no dices ya Dios le bendiga, tú dices la gracia y la paz, mi hermano. Qué saludo para diferente, ¿no? Entonces, con esto, para que usted vaya entendiendo plenamente. Y en tercer lugar, ¿por qué es importante conocer la doctrina? Escuche, porque hay doctrinas que son de demonios. Hay doctrinas que son de demonios. Y la apariencia de una doctrina, así sea de demonios, ¿cuál va a ser su apariencia? De que es buena. Siempre va a ser la apariencia que es buena. Siempre va a haber la apariencia de que es una verdad. Pero la Biblia es clara. Y por eso es que nosotros nuestra base es la palabra de Dios. Primera de Timoteo 4:1. ¿Qué dice? Ya hay más. Le voy a corregir. Dice, algunos apostatarán. Apostar es lo que hacen en el vóley. O cuando juegan naipe, ¿no? Tú vas cuánto, yo voy tanto. Es apostar. Pero apostatar es destruir la verdad, es ir contra la verdad, falsear la verdad. Entonces, dice, falsear la verdad. Entonces, dice que algunos apostatarán de la fe, o sea, falsearán la verdad, dudan de la verdad. ¿Y qué hacen? Escuchando a espíritus engañadores. Ya tendremos tiempo para hablar más de eso. Pero dice ahora, a doctrinas de demonios. Entonces, ¿por qué es importante conocer la doctrina de Cristo? Porque hay doctrinas de demonios. Hay doctrinas de demonios. ¿Cómo sé que son doctrinas de demonios? Cuando dice doctrinas de demonios, quiere decir que operan espíritus malos, espíritus engañadores. Dice, ahí mismo dice, escuchando espíritus engañadores. Y la Biblia, las demás citas están ahí en su casa, tomará en cuenta, porque usted tiene que estudiar el folleto en su casa. Ahí te aconseja que huyas, que evites, que no estés con ellos.
espíritus engañadores. Léame a alguien, por favor, rapidito, primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1, profetas menores. Ahí nomás. No creáis a todo espíritu. ¿Un espíritu viene y habla? Sí, pero obviamente a través de alguna persona. No te va a hablar en el aire, no te va a hablar de por ahí de un cuarto oscuro. Hey, Alex. No, a través de personas. Vienen con el cuento que yo soñé, que yo aprendí, que yo estudié allá, que yo estudié acá. Entonces los espíritus usan a personas. En personas van a estar hablando espíritus de demonios. Y muchos en los púlpitos. Y muchos llevan una Biblia. Tú eres, yo también soy, dice. ¿Y dónde vas tú? Yo de tal parte. Pero yo soy de tal parte, dice. Y te comienzan a hablar, yo estudié en tal parte, yo estudié esto, yo conozco esto, que el Señor a mí me habla, que yo sueño, que yo tengo revelación y que ni sé cuánto, y usted habla en lenguas, no, yo sí, y usted ha orado por los enfermos, no, yo sí, y te comienzan así a tratar de manipular, ¿no? Las doctrinas de demonios, primero te ensalzan y se ensalzan. Ellos presumen de tener la verdad y de estar mejor y de ser mejor, aunque anden en lo peor. Y principalmente hoy día te van a hablar de revelación y te van a hablar de un mayor estudio. Y es allí donde el creyente muchas veces cae y tropieza, porque no te olvides que ellos usan argumentos. Ya leímos en antes las artimañas, ¿qué es artimañas? Artimañas es cuando ellos usan cualquier pensamiento y usan cualquier argumento para buscar cómo perturbarte y sacarte donde tú estás. Son artimañas, son los ardiles que tienen, hechos los sabidos, los muy vivos, los muy sabiondos, como decimos, ¿no? Entonces ellos usan cualquier cosa. Si no pueden usar algo de la Biblia, van a usar de lo humano. Y a veces usan hasta mentiras, pues la Biblia dice fábulas, ¿no? Usan hasta mentiras. A mí me han dado hasta hijos que tengo por ahí aparte. Dice, a ver, ¿tú quieres irte a estar en la cárcel? Dime quién y dónde, quién te dijo y vamos, yo te pago el pasaje, vamos, a ver, ¿quién fue que te dijo? Y demuéstrame eso que me estás diciendo. Entonces, a veces por perturbar a los hermanos, hasta usan mentiras. ¿Sí? Si mañana uno de ustedes es líder, te van a usar, te van a poner otra mujer por ahí con tal de perturbar. No, si es fulano tiene otra mujer, dice, mire, y ese es tu pastor. Y el hermano, ¿cierto? No, dice, sí. Te invito a una vigilia y te van llevando a la vigilia. Y allá te impusieron las manos y ya te fregaron, hermano. Porque ellos lo primero que buscan es orar por vos y ponerte la mano. No porque ni ellos entienden, pero el diablo los usa. Porque acuérdate que es un espíritu de error. Y ya no son ellos, sino el demonio. Y el creyente ingenuo no sabe, agacha nomás la cabeza. Y después no entiende ya nada. ¿Por qué? Porque ya tomó posesión allí un mal espíritu. Y después lo visitamos, después lo vemos, después le hablamos. Ya no, hermano. Porque ya tomó posesión un mal espíritu. Eso es terrible. Y ahí, ¿qué dice el Señor? Hijitos, no creáis a todo espíritu. Ahora, porque hay doctrinas de demonios.
¿Sabe que más adelante tenemos eso? Así que aquí voy a dejar esto, porque no voy a cubrir todo en un instante. Bien, vamos a quedar hasta allí y tómese un tiempo de receso. Y no, la prueba no hoy, no vine preparado para tomar la prueba nadie, quiero descansar. La otra semana sí. Ah, las notas. Ajá. Aleluya. Puede hacer pausa, mijo, puede hacer una pausa. Es el tiempo de el recreo, un receso. Y si hay hermanos que se conectan o escuchan la grabación, estamos felices de ustedes y animarles igual que sigan adelante y lo hagan con mucho esmero porque son los tiempos del Señor.